Volviendo de las vacaciones, vamos a arrancar, vamos a compartir nuestra pizarrita, no, pizarrita no, el apunte. Profe, una consulta. Dime, ¿qué pasa, Mica? ¿Qué materia es? Ámbito, ¿Ámbito técnico o laboratorio 2? ámbito, ¿O 3? ámbito, ámbito. Ámbito. Hoy es ámbito. Laboratorio ya no. ¿Cómo que ya no? El miércoles. Es anual ¡Ah! laboratorio, no se terminó, ¿eh? Y ahora viene toda la parte de química orgánica, así que hay que afilarse de nuevo con eso. Bien, ahora el tema que viene a partir de ahora está bastante relacionado con lo que está pasando ahora en la actualidad, ¿no? Porque habla de inmunidad, ahí les habla también de antimicrobianos. Antimicrobianos no es otra cosa que, obviamente, los antibióticos. ¿No? Pero tiene bastante, vamos a ver bastantes cosas con respecto a lo que está pasando ahora. Les habla, primero empieza hablando un poco de lo que es la patología infecciosa. ¿eh? La patología infecciosa obviamente siempre tiene que estar mediada por un germen. Un germen es un bicho. Hay distintos tipos, 4 tipos. Pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Cualquiera de estos 3 microorganismos pueden, perdón, 4, pueden provocar lo que se denomina una patología infecciosa. ¿Mm? Uno se infecta con algo, con uno de estos microorganismos. Y obviamente todos van a diferir con respecto al tamaño. ¿Cuál piensan que es el más grande de todos? A ver, alguien Bacteria. tiene... ¿Eh? Bacteria. Hay uno que es más grande. Parásitos. Los parásitos. Algunos parásitos los puedo, algunos, no todos. Algunos parásitos los puedo ver a simple vista. ¿Mm? En cambio, las bacterias las puedo ver únicamente en microscopio, no las puedo ver así a simple vista. De hecho, si supieran la cantidad de bacterias que hay alrededor nuestro, no sería bastante raro. Bastante raro, es bastante impresionante. Pero ¿qué pasa con el tema de las bacterias? No todas las bacterias son patógenas. Y esto, acá quiero aclarar algo porque después cuando veamos la parte de antibióticos, vamos a ver que una de las consecuencias del uso indiscriminado de antibióticos va a perjudicar una cosa específica. ¿Qué es esta cosa específica? Como yo les decía recién, no todas las bacterias son patógenas. Esto quiere decir que no todas las bacterias van a provocar una enfermedad. ¿No? En nuestro organismo, en todas las partes de nuestro organismo, hay lo que se denomina la flora habitual. Esta flora habitual, que está compuesta precisamente por bacterias, sirve para protegernos. ¿Cómo es que sirve? En realidad, las bacterias viven en nuestro organismo y hay como una especie de simbiosis. O sea, ellas se alimentan con cosas que hay en nuestro organismo y también nos defienden. O sea, a cambio de esa alimentación, nos defienden. ¿Cómo es que nos defienden? Bueno, precisamente impidiendo el crecimiento de bacterias que sí pueden provocar una enfermedad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque obviamente entre ellas compiten por el alimento. Y como las bacterias que forman parte de la flora habitual, de la flora normal de nuestro organismo, ganan. Entonces, como las otras no tienen comida, no pueden desarrollarse. Esto es importante, el mantenimiento de la flora habitual,
porque precisamente, nos defiende, impide que se desarrollen esas bacterias patógenas que nos puede provocar un cuadro infeccioso. De hecho, los chicos que están en farmacia seguramente conocen un medicamento que es el Floratil, que precisamente es como si fuera las bacterias en este caso intestinales, que promueve la producción de estas bacterias para producir esto. Otra de las diferencias más allá con respecto a el tema del tamaño de los gérmenes, también es importante conocer algunas diferencias. Así como les había dicho que a la bacteria la teníamos que ver en el microscopio con respecto al tamaño, a los parásitos, algunos, no todos, los podía ver a simple vista. Los hongos tampoco se pueden ver a simple vista, pero sí es muy frecuente ver las lesiones producidas por hongos, porque los hongos, el órgano que más frecuentemente atacan es la piel, lo cual no quiere decir que haya algunos hongos que puedan afectar otros órganos. Y llegamos a los virus. Los virus tienen, obviamente no los pueden ver ni a simple vista, ni con microscopio. De la única manera que se puede ver un virus es con un microscopio electrónico. Son tan chiquititos, que de la única manera que lo puedo ver es con un microscopio electrónico. Y otra característica también importante con respecto a los hongos, con respecto a los virus, es que los virus son lo que se denomina un parásito intracelular obligado. ¿Qué significa esto? Que un virus, para poder reproducirse, necesita utilizar el ADN, el aparato, digamos, que está dentro de la célula. Todo lo que necesita el virus para replicarse, en realidad, no para multiplicarse, replicarse, ahora vamos a ver cuál es la diferencia, necesita estar adentro de una célula. Si el virus está fuera de la célula, se muere. No me puede hacer nada. Y ahí también hay una gran diferencia con respecto a las bacterias, que la bacteria se divide, se multiplica, de una bacteria, como la célula de una bacteria salen dos, se divide y forma dos células hijas. Ustedes piensen que las bacterias son células, son microorganismos unicelulares, tienen una sola célula, se dividen y forman dos. En cambio el virus, una vez que entra dentro de la célula, no va a entrar afuera, una vez que entra en la célula, utiliza el aparato que está dentro de la célula, todas las organelas que están dentro de la célula, y de uno solo se reproducen millones de virus en una sola célula. Por eso aparecen de a montones. Y otra de las cosas importantes con respecto a los virus es que por lo general tienen especificidad por una determinada célula de nuestro organismo. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ya sea A, B, C, el que sea, es específico y se va a multiplicar dentro de la célula del hígado. Pero para poder salir, una vez que se replicó, rompe la célula, la rompe.
Y ustedes me van a decir, pero si únicamente puede vivir de la célula y la rompe, es medio tontito el virus. Sí, en algunos casos es tonto, pero tonto, no, pero no tan tonto. Porque obviamente esos virusitos nuevos que aparecieron después de la replicación, que rompieron la célula, se van a ir a meter adentro de otra célula hepática, por ejemplo, hablando del ejemplo de la hepatitis. Así va a ocurrir con todos los virus. Dependiendo del virus que sea, va a tener una especificidad precisamente por un órgano. El virus de la gripe, por ejemplo, que es otro, también tiene una especificidad, por lo general células del aparato respiratorio. Y así, cada uno de los virus va a tener especificidad por un órgano diferente. Las bacterias no van a tener esa especificidad, porque no van a estar dentro de la célula. Van a estar dando vueltas por todos lados. Y precisamente, o están en un lugar específico, o van a estar dando vueltas por la sangre, o van a estar en algún lugar. Pero no dentro de la célula. Por eso no van a tener especificidad por un órgano en particular. Bien, acá les habla un poquitito de lo que es el mecanismo invasivo, o sea, de qué manera aparecen, o de qué manera provocan, se meten, se invaden en el organismo. Dice, el microorganismo atraviesa las barreras cutáneo-mucosas y penetra en el cuerpo humano. Esta situación se presenta cuando las defensas orgánicas naturales se hayan disminuido. Cuando nosotros hablamos de defensas naturales, la primer barrera de defensa de nuestro organismo siempre es la piel. La piel, si está lastimada, va a permitir el ingreso de bacterias o lo que sea. Bien. Esta situación se presenta con la defensa orgánica, como sucede en el caso de que el individuo padezca una enfermedad crónica que afecta al sistema inmune, como sucede en el SIDA, o por la edad, o en los ancianos, o por un estado de nutrición deficiente. Todas estas cosas disminuyen precisamente al sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema que está permanentemente en jaque, permanentemente cuidándonos, defendiéndonos, pero cuando estas defensas disminuyen, obviamente es mucho más probable que nos enfermemos. Bien, acá les quiero hacer una aclaración. Recuerden que tenemos en nuestro sistema inmunológico, ¿se acuerdan que estaba lo que era específico, lo que era inespecífico? Bueno, que la primera barrera era la cutáneo-mucosa, que la piel era el órgano más importante como para defendernos, que la mucosa, a pesar de ser más finita que la piel, tenía una permanente secreción, ya sea de saliva, lágrimas, secreciones vaginales, secreciones en el pene, todo lo que sea mucosa siempre va a estar bañado por fluidos que van a arrastrar y van a sacar todo ese tipo de cosas. Y obviamente acá les habla individuos que padezcan una enfermedad crónica que afecte al sistema inmune, como sucede en el SIDA. El SIDA, acá también quiero hacer una aclaración, porque, a ver, que una persona, porque acá siempre hay bastante confusión con este tema, que una persona tenga HIV no significa que tenga SIDA. SIDA vendría a ser como la etapa terminal, no tanto terminal porque también se puede revertir.
Para que una persona tenga SIDA, tiene que tener sus linfocitos CD4, ¿no? Que no es otra cosa que la célula específica del HIV, muy, muy bajas. Y tiene que haber lo que se denomina todo lo que son infecciones oportunistas. Y se les dice así, infecciones oportunistas, porque en las circunstancias en las cuales el sistema inmunológico está bien, no tiene ningún inconveniente, no están disminuidas sus células, no se tendría que provocar una infección, porque precisamente el sistema inmunológico está defendiéndonos. Pero en este caso, este tipo de células inmunológicas están tan disminuidas que no nos puede defender. Entonces, una bacteria, una bacteria o cualquier germen que normalmente no nos provocaría una infección, en este caso sí la produce. Por eso se le denomina oportunista. Entonces, para poder definir lo que es el SIDA, a diferencia de lo que es el HIV, es precisamente una disminución muy baja de este tipo de células defensivas del sistema inmunológico y la aparición de enfermedades oportunistas. Que una persona tenga HIV no significa que tenga SIDA. Es como si en algún momento, como Mauro, que mide 2 metros de alto por 2 metros de ancho, y viene Mica y le quiere dar un bollo. Si Mauro está atento, Mica no le va a poder dar nunca un bollo a Mauro, ¿no es cierto? Los tamaños de cada uno. Ahora, ¿qué pasa si Mauro está dormido? Obviamente Mica lo va a poder zarandear de una manera bastante importante. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Bien. Mecanismos toxigénicos. Este es un mecanismo exclusivo de algunas bacterias que producen sustancias denominadas toxinas, que son las causantes de la lesión orgánica producida. Como muy bien lo dice, hay ciertas bacterias que producen sustancias que son tóxicas, que producen, y la bacteria no produce el daño per se, sino que el que produce el daño es precisamente esa toxina, como si fuera un venenito. Produce un veneno y lo que nos afecta es ese veneno. O sea que hay distintos tipos de cosas que pueden provocar una lesión sin, no necesariamente el bicho en sí, sino que también ese bicho, que son bacterias, algunas bacterias pueden producir como un venenito y ese venenito es el que nos afecta. Después se habla acá un poco de lo que es la farmacología de las infecciones. Y esto también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para cada tipo de infección hay un tipo de fármaco. Ya vimos, antes de que empezaran las vacaciones, vimos algo de lo que eran los antimicóticos. ¿Los antimicóticos para qué sirven? ¿Para qué servían los antimicóticos? Para los hongos. Para evitar la comezón. Sí, pero ¿para qué tipo de germen? Los hongos, profesor. Para los hongos. Si yo tengo neumonía, ¿me sirve tomar un antimicótico? No. 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 La neumonía se produce por una bacteria, entonces no me va a servir. Y si yo tengo una infección que se produjo por una bacteria, ¿qué fármaco se les ocurre o qué tipo de fármaco se les ocurre que tengo que tomar? Un antibiótico. Un antibiótico. Si tengo un virus, ¿me sirve un antibiótico? Antibiótico. ¿Me sirve o no me sirve un No. antibiótico si tengo un virus?
No, No. No, profe. porque para los virus están los antivirales y para los parásitos los antiparasitarios. ¿Eh? Virus antivirales, parásitos antiparasitarios, hongos antimicóticos, bacterias antibióticos. Y esto es importante también porque la más común. Tengo un poquito de fiebre, tengo un moquito, tengo un poquito de tos. Ah, me tomo un antibiótico. Me duele la garganta, tengo angina, me voy a tomar un antibiótico. El antibiótico, la angina, por ejemplo, es mucho más frecuente, pero mucho, más frecuente la angina viral. Entonces, ¿para qué voy a tomar un antibiótico si no me sirve? Ya después cuando veamos un poquitito esas cosas, vamos a ver estas otras cosas. Después acá, bueno, ya entrando un poquitito más en lo que son los antibióticos, vamos a ver que hay dos tipos importantes de antibióticos. Los bacteriostáticos y los bactericidas. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia hay entre un bacteriostático y un bactericida? Es que el bactericida mata a la bacteria. La mata directamente. Y el bacteriostático lo que hace es impedir que esa bacteria se reproduzca. Entonces, si como que las esteriliza, impide que se reproduzcan, entonces una vez que se murieron todas esas bacterias, se terminó la historia. Otra diferencia importante es que si una persona tiene el sistema inmunológico deprimido por cualquier causa, no puede utilizar un antibiótico bacteriostático. ¿Por qué? Porque la realidad también es que cuando el antibiótico bacteriostático impide que esas bacterias se reproduzcan, obviamente el sistema inmunológico tiene que estar presente para hacer desaparecer todas esas bacterias que no están muertas para poder lograr la curación. En cambio, sí tiene que utilizar un bactericida. La persona que está deprimida inmunológicamente tiene que utilizar un antibiótico bactericida, el que directamente las mató. No necesita, como no cuenta, digamos, con la ayuda del sistema inmunológico, sí o sí tiene que utilizar alguno que directamente las mate. Quimioterápicos. Son agentes químicos antibacterianos producidos en forma sintética o semisintética en el laboratorio bioquímico farmacológico. Acá, supuestamente que sí es bacteriostático, bactericida. Nosotros tenemos que pensar que los antibióticos vienen, el primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina, que precisamente viene de un hongo, el penicillium. Miren qué cosa rara, ¿no? De un germen aparece una sustancia que me mata bacterias, pero bueno, ese fue el primero que se descubrió. Antes de que existiera, la gente se moría por cualquier tipo de infección, algunos más rápido que otros, pero bueno, digamos que el descubrimiento de los antibióticos fue un avance, pero realmente impresionante con respecto a lo que es la farmacología de todo lo que es infecciones. Pero bueno, a diferencia de
cuando les habla, les habla de los quimioterápicos, es porque están básicamente fabricados en forma sintética o semisintética, a diferencia de los antibióticos que sería en forma natural. Como les dice acá, son sustancias químicas producidas por varias especies de microorganismos vivos, como actinomicetes, hongos, bacterias, etc. Capaces de provocar la muerte o lisis de otros microorganismos vivos. Pero bueno, básicamente es eso, la diferencia entre antibiótico y quimioterápico es que los quimioterápicos tienen la misma especificidad, o sea, van a matar a las bacterias, pero están fabricados en el laboratorio. Los otros salen de distintos microorganismos. Bien. Acá les habla, ya entramos más en lo que es la morfología bacteriana, o sea, qué forma tienen las bacterias. En realidad, nosotros vamos a ver que hay dos tipos de bacterias, o más, un poquito más. Están los cocos, que son como bolitas, y los bacilos, que son como bastoncitos, y las espiroquetas. Las espiroquetas, que son como una especie de tirabuzón. A mí no me interesa demasiado que recuerden esas tres formas, coco, bacilo y espiroquetas, que son, como ya vuelvo a repetir, como una especie de tirabuzón. Eso sí, porque la verdad que no es nada diferente. Pero después sí les habla de las agrupaciones, los cocos se pueden juntar de a pares, se los llama diplococo, si se disponen en cadenas se llaman estreptococos, bla, 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 bla. Bacilos pueden ser bla, 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 bla. Toda esta, Profe, sí, ¿eso los cocos sería el de la neumonía y el de la meningitis? sí, ¿Que sería el meningococo y el neumococo? exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. O sea, tienen esa forma. De hecho, muchos de esos tienen, el nombre ya nos dice qué tipo de germen es. Después, cuando les habla acá de bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, ¿qué significa esto? Esto es la coloración que se le pone a la bacteria para poder verla al microscopio. Si yo pongo una muestra en el microscopio de una bacteria solita, de un conjunto de bacterias, se van a ver, pero no de una manera muy, muy bien. Entonces, ¿qué hace? Se las tiñe. Y según las características de la pared de esa bacteria, van a tomar una coloración o no. Entonces, cuando les habla que son gram positivas es porque se tiñen de violeta, y cuando dicen gram negativa, se tiñe de color rojo o fucsia. En realidad no es que se tiñen, en realidad no toman el colorante gram, no lo toman. Y al no tomarlo quedan con el color del colorante anterior, eosina, y son distintos colorantes. Cuando uno agarra una muestra, primero se le tira un colorante, y después se lo limpia, y después se le pone el colorante. Toma la muestra toma el colorante. Eso se lo limpia para sacar el exceso de colorante. Se le vuelve a poner otro colorante y, bueno, otra vez se lo limpia, se saca el exceso. Y ahí yo voy a tener la diferencia. Si me tomó los dos colorantes, va a quedar violeta. Y eso va a ser un gram positivo. Si me tomó uno solo de los colorantes, el otro no lo tomó, va a quedar del color fucsia, que era el primer colorante que le puse, y eso significa que va a ser gram negativo. Esto es demasiado microbiológico, no los veo,
haciendo en el mostrador de farmacia una tinción Gram. Así que bueno. Pero sí, sí, por ahí es importante más o menos conocer y saber qué es esto de Gram positivo o Gram negativo, porque cuando vean, ahora cuando empecemos a ver un poquitito de lo que son los antibióticos en sí, vamos a ver que algunos antibióticos sirven para los Gram positivos, algunos antibióticos sirven para los Gram negativos, exclusivamente para los Gram positivos, algunos exclusivamente para los Gram negativos, y algunos que se los denomina de amplio espectro, van a servir para los Gram negativos y para los Gram positivos. Pero el tema es el siguiente, y el por qué yo no voy a recomendar nunca un antibiótico en el mostrador de farmacia. Y siempre voy a tratar de desaconsejarlo hasta no tener una receta. Porque la receta vino del médico, esa persona la vio el médico sabe qué es lo que puede llegar a tener. Porque la realidad es esa. Y yo como sé, sí, ay, qué lindo, me sirve para los Gram positivos, me sirve para los Gram negativos, qué lindo. ¿Y yo cómo sé que tiene un Gram positivo o tiene un Gram negativo? ¿De alguna manera lo podemos saber? Imposible. Bien, acá ya después les arranca con la clasificación general de agentes antibacterianos, antimicóticos, antivirales. Nos quedan 4 minutos, así que ahora es como que no vamos a poder hacer entrar demasiado en eso. Me gustaría escucharlos y que consulten algo de lo que estuvimos viendo hasta recién. ¿Alguna duda? Quiero escuchar alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta recién. ¿No hay dudas? ¿Qué pasa? ¿Están o no están? La veo a Mica y a Vicky. Al resto, fotitos. Algunos ni fotitos. Ahí está Mauro. ¿Viste? Que Mica te quiere fajar, así que ojo, no te duermas. ¿Seguro que no hay dudas? Bastante claro, profe. Bueno, Yo estuve Romy. mirando la unidad también. Bueno, entonces vamos a cortar acá porque ya nos quedan 3 minutos y no nos llegamos a hacer nada nuevo. Y cuando arranquemos con la siguiente reunión, seguimos. Profe, Sí, Mica, dime. yo al principio porque me quedé con parásito, virus y bacterias. Me falta anotar uno. Hongos, Hongos. Eso nada más. Porque usted dijo que exactamente. había 4, exactamente. Bueno, Listo, ¿volvemos después en un ratito?